Hola, muy buenas noches, soy Jessica Chajut y esto es Enfoques Cruzados. Dejamos un rato la política, las interpelaciones y todo eso para hablar hoy de Mistura, la feria gastronómica que elevó nuestra comida peruana a niveles mundiales. Ahora nuestra comida es mundialmente conocida por Mistura. Pero, ¿qué pasó con Mistura en los últimos años? ¿Qué pasó entre los organizadores? ¿Por qué no hay más Mistura? ¿Cumplió su ciclo? ¿Cuál es la historia? ¿Quiénes estuvieron detrás de la organización de Mistura? Nosotros vamos a conversar con una mesa muy selecta que nos va a contar toda esta historia. Una de ellas es Mara Seminario, ex ministra de Comercio Exterior y también directora de PROM Perú. Bienvenida. Bienvenida también Blanca Chávez, presidenta de Ahora Perú y dueña del restaurante El Rocoto, donde se come delicioso. Gracias. Y también uno de nuestras jóvenes chefs, una estrella, Francesco De Santis, cocinero y propietario del restaurante Sibaris o Sibaris. Sibaris. Bien. Muchas gracias. Nuestro programa de hoy se llama ¿Qué significó Mistura para la gastronomía peruana? Ese es el nombre del programa, pero la pregunta del programa es el siguiente: ¿debería volver Mistura? Yo quiero, antes de iniciar el programa, antes de meternos al tema de Mistura, hacer un poco de historia, Mara, contigo, porque tú fuiste una de las personas que estuvo detrás de esta organización desde mucho antes que comenzara Mistura. Cuéntanos qué pasó en el 2006. Mira, ¿Cómo comienza este proceso? Mira, primero hacer una pequeña aclaración. O sea, Mistura fue un elemento más para llevar la gastronomía peruana a nivel mundial, ¿no? Alrededor de muchas cosas se fue construyendo, alrededor de muchos nombres, pero yo tengo una teoría que quiero hoy día poner sobre la mesa. La gastronomía peruana, la comida peruana, tiene la internacionalización comienza no de la mano de los chefs, comienza de las manos de miles de mujeres peruanas que emigraron en los 80 hacia Argentina y Chile. Esas mujeres que comenzaron a trabajar en las casas como nanas o trabajando en casas, especialmente en Argentina y Chile, desarrollaron generaciones de niños que les gustaba la comida peruana y que luego, cuando nosotros hemos comenzado este proceso de promoción, ya tenían el gusto de la comida peruana. Entonces, mi primer homenaje, las grandes pioneras de la internacionalización de la comida peruana, son esas miles de mujeres anónimas que llevaron la comida a estos dos países, que fueron los primeros países donde se habla de la comida peruana como con gran atractivo, y ahí comienzan los restaurantes de añoranza, ¿no? Ajá. Los restaurantes de añoranza que se llamaban Contigo Perú, Mi Perú, Arriba Perú, ¿sí? ¿No? Que comienzan en Chile y Argentina. verdad. O Machu Picchu, sí. Claro. Y esto, mira, especialmente en esto y en la zona latina de los Estados Unidos, en California especialmente. Pero yo creo que las grandes heroínas anónimas son esas mujeres. Pero Y Creo les que quiero- lo pusieron una semillita ahí, ¿no? muy Así grande es. y muy importante, porque esos chicos a las que ellas criaron comiendo peruano, luego fueron los gerentes y líderes en muchos de estos países, ¿no? Otro gran promotor fue Emilio Pesquiera en Chile con su restaurante El Otro Sitio. El primero, ¿ah? El primero. Emilio Pesquera. Emilio Emilio Pesquiera, Pesquera. ¿no? Pero, a ver, está bien. Me parece fantástico el inicio de tu reflexión, reconociendo el trabajo de las personas que emigraron y que sembraron la gastronomía en esas casas. Pero en el Perú, ¿qué pasaba? Ya, en el Perú, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el 2006 empieza un trabajo en PROMPERÚ. Ya. ¿Cómo Mira, fue? ¿qué encontramos nosotros cuando llegamos a PROMPERÚ? Encontramos mucho esfuerzo, había un comité gastronómico donde estaba Arturo Rubio, donde estaba Gastón, y Alfredo Ferrero, que era el ministro en ese momento, habían sacado un libro que se llamaba
Perú, mucho gusto. Es un libro extraordinario. Tú estás ahí, Blanquita. Sí. Es un libro de colección. Exacto, la ¿no? primera edición. La primera edición Muy es hermosa. preciosa. Luego nosotros sacamos una edición Más más pequeña, pequeña y más económica, light, pero económica, está- ¿no? Muy lindo. Y entonces, en ese momento trabajaba a pie de la mata y ella había mandado a desarrollar con una empresa que se llamaba Manchamanteles el nombre. Entonces nosotros encontramos el libro y encontramos el nombre y dijimos, bueno, ese nombre tan bonito como Perú, mucho gusto, hay que internacionalizarlo. ¿Qué pasaba en este momento? Porque una cosa es la promoción de la gastronomía peruana y otra cosa es el turismo gastronómico. Y el turismo gastronómico es hacer que la gente venga a comer, pero a comer aquí. A ver, vamos a hablar, continuamos, hacemos una pequeña pausita de la historia, porque también quiero tu punto de vista sobre cómo era aquella vez el Perú, porque era tan difícil elevar la gastronomía, qué trabajo se hizo. Por ejemplo, Lima tenía una imagen horrible. La gente creía que Lima era una ciudad desordenada, que había terrorismo, que era una ciudad plumas. de los Andes. Claro. ¿Cómo era? A ver, cuéntanos. Mira, realmente la gastronomía, si bien es cierto, siempre fue la mejor para todos nosotros, lo veíamos así, pero como que la dejaron ahí. Yo soy arequipeña y como tal yo veía las picanteras que les daba vergüenza a la gente de nivel ir a una picantería. Surgió poco a poco, me acuerdo con Raúl Díaz Canseco, empezaron a llevar la gastronomía afuera, pero como un festival en hoteles, y venía mucha gente, lo cual muchas veces se participó en varios países. La verdad, tengo que reconocer que ellos, en el momento de Toledo, Raúl Díaz Canseco hizo esa promoción y fue poco a poco, pero era muy lento, honestamente. Yo le decía, teníamos que ser más agresivos. Pero bueno, la política es así, pasaron las cosas y de pronto, la verdad, vino Mistura. Pero primero Perú, mucho gusto. La Feria Perú, mucho Feria de gusto. Lima. Pero mucho la gusto. Feria de Lima, Pero Perú, tú mucho la gusto. recuerdas? Y Yo Pero tú eras un niñito. No tanto, pero No, era Eras estudiante. estudiante. Exacto. Claro, pero tú, claro. Bueno, sí, ¿no? De nacer en Sullana, crecer y criarme en Sullana, termino el colegio y me vengo a Lima a estudiar gastronomía. En verdad, en esa época, creo que cuando hacían estos test para vocacionales, nadie salía como cocinero, ¿no? Yo creo que de mi promoción de colegio fui el único y cuando vengo a Lima, como provinciano, también vengo a descubrir todo este mundo de la gastronomía que empiezas a recorrer, ¿no? ¿Dónde estudiabas? El Cordon Bleu. Ya. Ahí estudié carrera y justamente en el año 2007 fue mi primer año y creo que fue el 2007 donde... 2008. 2008 fue la primera edición de Mistura, pero el 2007 se hizo Bueno, en el cuartel general del ejército En San como Martín, esta... en el cuartel en San Martín. En el cuartel San San Martín. Martín, que está en la Avenida del Ejército. Pero eso fue como Ahí Perú, fue- mucho gusto. Ahí fue No, Perú, mucho como como la gusto. Mistura. Feria Internacional, Feria de Lima. La Feria de Lima, Feria Perú, de mucho Lima, de gusto. Lima, pero mucho gusto. Fíjate que eso no me acordaba. Sí. Claro, yo me acuerdo Yo que ahí sí como- fue la primera en... Yo fui ahí como estudiante y claro, ¿no? Era de descubrir un mundo que era como muy ajeno y como lo veías muy hasta de Hollywood, o sea, los cocineros que estaban en su auge y cocineros que hoy en día son mucho ¿A más... quiénes veías, por ejemplo, con admiración? Lógicamente, el que tenía más vitrina era Gastón con su Gastón programa Acurio. en la televisión y que Gastón generosamente visibilizaba a una generación como Héctor Solís, José el Castillo, James, un montón de cocineros que hoy en día son amigos, referentes y colegas que en esa época eran eso, ¿no? Mara, pero tú hablas de Perú, mucho gusto, como la feria gastronómica que precede Mistura. ¿Cómo así llega Gastón frente a ustedes, los que ideaban, los que planificaban, y les sugiere, quiero hacer Mistura? ¿Cuál fue la visión de Gastón Acurio que pegó, que les gustó y a la cual ustedes accedieron? Mira, lo que pasa es que nosotros, como PROMPERÚ, estábamos en un proceso con el tema del turismo gastronómico. ¿Qué pasaba? Mira, el año 2006 fue un año difícil, el precio del petróleo subió, ¿qué más pasaba? Según lo que nos Había una decían... crisis en Estados Unidos. Sí, no según sé. lo que nos Empezaba la decía... crisis inmobiliaria. Exacto. Entonces nosotros, preocupados en PROMPERÚ,
por qué va a pasar con los viajeros de larga distancia, se va a retraer los viajes, ¿qué hacemos? Entonces, en ese momento estaba Mari Carmen de Reparadas encargada del mercado sudamericano. ¿Qué hacemos? Entonces dijimos, hay que traer a turistas de corta distancia, o sea, a los de Sudamérica. Y PROMPERÚ en ese momento solo invertía 2.5% de su presupuesto en promoción en Sudamérica. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos perciben en Sudamérica, ¿no? Y bueno, era todo lo que tú has dicho. Lima era una ciudad sucia con terrorismo en los Andes, nadie sabía lo que era Lima, y emprendimos una tarea de promocionar Lima en las capitales de Sudamérica. ¿Y cuál iba a ser el atractivo ancla? La gastronomía. Hicimos la gastronomía. Entonces comenzamos a llevar, ya no fueron los festivales gastronómicos, porque el festival gastronómico era normalmente en un hotel, ¿no? Sí, claro. Entonces comenzamos a llevar unos, digamos, demostraciones, como un cóctel para invitar a líderes de opinión de los países, y la presentación se llamaba Presentación Gastronómica Perú, mucho gusto. ¿No? Ha habido un previo para llegar a este momento del 2008, se ha ido cocinando, para hablar en términos culinarios, se ha ido, digamos, previamente, ¿no? Porque esto no es de la noche a la mañana. No, es un proceso muy largo. De mostrar la gastronomía fue, o sea, yo que en mi época ya de conciencia y de decisión de querer ser cocinero, para mí era mucho más ya normal hablar de cocina. Sí. Ya habían publicaciones, libros. ¿Pero sabes qué? Bueno, a ver, Jessica, yo te quiero contar, es que los astros se alinearon. ¿Por qué? Mira, porque muchos chicos, o sea, la comida peruana siempre estuvo allí y siempre fue buenaza, pero comenzaron los chicos como Francesco y los que los precedieron, carreras, ¿no? Claro. Que comenzaron a estudiar, totalmente. Incorporaron a la comida tradicional técnicas, ¿ya? Le mejoraron la presentación, a veces habían platos que eran un poco mal aspectosos, que no sabían en especial en provincias. No, exacto, la gente comenzó, y además en el mundo, porque eso también nosotros lo estudiábamos en PROMPERÚ, en el mundo había una gran tendencia por apreciar la gastronomía en general, o sea, aparecieron los programas de gastronomía en todos los países, en Estados Unidos, México, o sea, fue una tendencia en el mundo de aprecio a la gastronomía. Y ahí comienza el año 2006, en enero de 2006 Perú participa por primera vez en el Congreso Gastronómico Madrid Fusión con Rafa Piqueras, tremendo chef Rafael Piqueras, ¿no? Y de ahí cada año, y la presentación de Perú era la atracción, ¿no? Era lo nuevo, era lo exótico. Era lo mejor. Y también era la gastronomía acompañada por el pisco. Y allí, en esa época, Johnny Schuller cumple una labor titánica. O sea, si alguien ha trabajado por promocionar el pisco, ha sido Johnny Schuller. Yo lo he visto exprimiendo limones, levantando, haciendo... De verdad que fue una época muy bonita, pero como te decía, una cosa es el auge de la gastronomía y la otra, en paralelo, es el turismo gastronómico. Y se inició una campaña muy agresiva. Nosotros capacitamos a 1.500 entre turoperadores y agentes de viaje en toda Sudamérica. Y bueno, y entonces hicieron este trabajo previo. Yo quisiera también, antes de pasar de lleno a lo que fue Mistura y Gastón Acurio, etcétera, reconocer el trabajo de aquellos chefs que sentaron las bases de la gastronomía, porque están en tu libro, yo lo leí. Está Teresa Izquierdo, Marisa Yulfo, Coque Ocio, Rafael Piqueras, José del Castillo, Iván Quisí, Pedro Miguel Schiaffino y Javier Wong. No, grandes, grandes maestros. Siempre hay que hablar con nombres, ¿no es cierto? Claro, porque es de justicia, ¿no? Así es. Y además yo los he visto crecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muchos más, ¿no? Y muchos más. En especial, ¿cómo se llama? La que me acabas de nombrar, Teresita Izquierdo. O sea, poco a poco. Y Marisa, ¿no? Bueno, Marisa ya era una trompa, la única en ese momento. ¿Sabes qué? El aporte de ellos ha sido fundamental. O sea, nosotros los convocábamos para cualquier evento, dejaban su restaurante, se iban con nosotros no les pagábamos. No, sí, y trabajábamos. Era por amor al Perú. Así es. ¿Ya? Y de verdad, yo por ejemplo he visto a los chefs cómo han trabajado. La presentación de Javier Wong en España,
con el tema del ceviche, fue No, Javier espectacular. Wong es ¿No? Y Es un y además, trompe. como te digo, pues, una vez, para el Año Internacional de la Papa, nos acompañó quien lamentablemente fallecieron unos años después, Iván Kisik, un caballero de la cocina. Yo decía, Claro, es el él caballero muere- de la cocina. No, pero él muere Señor de justamente señores, en, para mí. en En Tarma, Ayacucho. en Huanta, Sí. yendo a Huanta para ver papa. Sí. Justamente estaba viendo la papa que podía traer a su restaurante acá en Lima y muere en un accidente. Sí. Fue una pérdida terrible para la Él, gastronomía para peruana. mí, era el caballero de Sí, la sí. cocina. Así Y es. buen nombre que va a quedar. A El ver. caballero de la cocina. Pero en Perú prepara el terreno, Lima se vuelve más atractiva, hacen una campaña y llega Mixtura, llega Gastón. ¿Cómo cambia esto las cosas? Para bien, obviamente, fue increíble lo que estaban haciendo. Empezaron, como tú dices, pero mucho gusto, y de ahí, más bien, no sé cómo fue el cambio para Mistura. No, bueno, lo que pasa es que Apega, Claro. Apega, que era quien organizaba, Ya. pero Perú apoyaba, Apega decidió que Cambie el nombre. le cambiaran el nombre. Bueno. Apega, ¿quién trabajaba en Apega? Bernardo Carrey, Bernardo, Mariano Valderrama. Mariano Valderrama también estaba ahí. Como directivos, ¿no? Como cabezas de... Claro, Una- estratega. era así, Era era estratega. y Gastón eran los tres. Bueno, y cuéntanos de realmente que- Mistura, metámonos a Mistura porque Mistura está muy metido en la cabeza de los peruanos. no solamente los peruanos, de mucha gente Porque de se volvió parte fuera, hasta de tours. mucha Sí. gente de Internacional, fuera, pues. y realmente fue Un boom. las primeras misturas fue lo máximo, porque realmente la gente de fuera fue tan bien promocionado que la gente del exterior estaban esperando para que venga Mistura, para ir a Mistura, porque en un solo sitio podían comer todo. Porque, Y ahí- tú te refieres, las primeras misturas fueron lo máximo. Sí. Claro, ¿Por las qué que fueron dices en el fueron Parque lo de la máximo? Parque de la A ver, Exposición. ¿por qué? Porque era apoteótico, como dices Apoteótico. tú, era más ordenado, los restaurantes que iban, o sea, todo era lindo, precioso. Después fue decayendo, no sé si Mara Sí, tendrá mira, la yo misma he percepción. estado en dos misturas y lo lindo era, bueno, Hasta varias mercado cosas, había. ¿no? El primer punto era que el público en general podía acceder a una oferta gastronómica que en circunstancias normales Así que es. no iban a los restaurantes porque, digamos, porque un poco más caro, pero comenzaron a valorarse, por ejemplo, las colas para ir a comer el chancho al palo eran increíbles, ¿no? Pero y era había el señor que restaurantes. venía de Guaral, ¿no? Corazón, Y pero las- había las restaurantes, pachas, ¿no? O el hicieron chinito restaurantes con su también. sándwich de O el chicharrón, chinito, el chinito. el chinito con Tenía unas el colas. sándwich fue hacia Era- una plataforma, hacía plataforma Sí. para muchos, mira. Y además, yo ahora, antes de venir a encontrar este libro que me lo puso ahí, A ver, creo que muéstralo a mi la cámara. angelito. ¿Esta es tu cámara? Muéstralo. ¿Sí? A ver. ¿Ya? Que tiene un aporte muy interesante, porque acuérdense que había el mercado de productores. Exacto. Y aquí, mira lo que dice textualmente, de esta forma, las ferias misturas organizadas por Apega han dado una muestra pequeña aún, pero significativa, de los objetivos que se pueden alcanzar en términos de inclusión y reconocimiento de los pequeños productores. Así es, porque Entonces- Apega, claro, a ver, porque Mistura no solamente era, bueno, los chefs, las comidas, sino tú encontrabas una sección Exactamente, donde el estaban mercado. los productores que venían de provincia a mostrar sus productos. Sí. Sí. Por eso yo tuve una conversación informal con Gastón y voy a pegar de incidente. Él cree que ya Mistura cumplió su ciclo, porque ya elevó la gastronomía peruana a nivel internacional, se expusieron a los productores, se les dio un lugar y que ya es un ciclo cerrado. ¿Ustedes comparten esa visión? Yo considero que cumplió ciertas etapas que consolidaron algunos hechos como el gran mercado, que fue al inicio con las El primeras gran mercado, sí. con las primeras ediciones era una Muy novedad, atractivo. era muy atractivo. Súper atractivo. Algo que merma o algo que queda de eso es, hoy día existen ferias itinerantes en Lima, ¿no? De mercados productores que vienen de diferentes lugares del país, acá a Lima, y hay una agroferia campesina que fue un proyecto también de Apega y que hoy día es una realidad y que está en el cuartel del puericultorio Pérez Araníbar. Entonces, sí considero que se cumplió un ciclo, pero porque también hubo un poco de no actualizar, de no Exacto. ponernos sobre las tendencias de lo que iba, cómo se iba comportando el mercado, o sea, no nos podíamos amparar solo como que Mistura
por ser Mistura siempre va a ser... o el mismo formato. El ¿no? mismo formato va a ser atractivo. Pero se podía cambiar ese Exacto, formato. no se actualizó. No se actualizó, no hubo una claro. O sea, actualización. al final las últimas ediciones ya no eran las mismas, ya no estaban los mismos chefs, ya no habían los restaurantes que tú podías ir, o sea, había todos los niveles. Sí. Ya se cambió. Entonces yo sentía que Mistura ya estaba cayendo. Decayendo muchísimo. Yo no entendía por qué las autoridades no ayudaban para que esto siga creciendo. Ya antes de ir al RIMAC, ya estaba, de pronto el penúltimo era casi todo chancho al palo. Otra de las grandes apuestas no eran dos los que cuando empezaron, era pues una cantidad, prácticamente decíamos, esto no es Mistura de comida peruana, en sí solamente es chancho al palo. O sea, ahí fue, entonces se fue decayendo, de pronto fueron al RIMAC, ahí es donde ya quedó. Yo considero que las autoridades no han debido permitir que eso caiga. Ok, ya terminó Mistura, ya cumplió su misión, pues ahí agarrar Mistura, con Perú Mucho Gusto, por ejemplo, continuar y actualizarla. Sí, porque ojo, con tantos chefs que hay las ferias gastronómicas no son el problema o no son, digamos, por lo cual fracasó o no se volvió, o decayó claro, o cumplió su ciclo, ¿no? Porque en la actualidad, prepandemia e incluso ya se han iniciado nuevamente, existen ferias gastronómicas que se hacen locales y muy puntuales, ¿no? Y muy lindas, hay muy lindas, ¿no? Muy lindas. Yo conozco a los organizadores de muchas de ellas. Exacto, tú hablas de actualizar, que Mistura debió actualizarse. Ponerse al día. ¿Qué significa eso? Mira, principalmente creo que incorporar gente con una visión mucho más actual, ¿no? Tal vez los directivos o las personas que lideraban Mistura o Apega no incluyeron, no estoy 100% seguro, no incluyeron al staff de creación qué cosas nuevas se le puede aportar para que Mistura como una marca emblemática pueda estar como actual hacia la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de las nuevas generaciones que tienen de repente acceso a poder ir a una feria, ¿no? Y bueno, salen oportunidades, ¿no? Hay ferias que celebran la hamburguesa, hay ferias que celebran el ceviche, hay de pollo, o sea, ya se han dividido cada uno feria. Claro, se han especializado. Sí, pero yo no creo que eso sea bueno para la gente de fuera. Yo creo que un Mistura que viene de todo es atractivo, porque no va a venir para la feria de la hamburguesa, para la feria del pollo, no. Claro, eso es mucho más local, ¿no? Claro, mucho más lo ideal es continuar. Hay un nicho muy importante que debemos retomar. Yo creo que Mara, Perú Mucho Gusto podría retomarlo. Mira, nosotros, luego de que la feria se llamaba Mistura, conversamos con la gente de Apega y le dijimos ya, Apega organiza Mistura en Lima y nosotros como PROMPERÚ, con el ministro Martín Pérez, comenzamos a hacer ferias, ¿no? En provincias. La primera se hizo en Piura, ¿no? Que fue linda, fue de verdad que apoteósica, fueron todos los chefs, porque de Lima, y yo siempre les decía, por ejemplo en Buenos Aires, yo les decía, bueno, ustedes tienen sus futbolistas, nosotros tenemos nuestros chefs, que eran como rockstars, ¿no? Se hizo, por ejemplo, una muy exitosa fue en Tacna. Sí, ¿no? Perú Mucho Gusto de Tacna fue muy exitoso porque vino mucho turismo de Chile. Exacto. Ahora, nosotros tenemos una gran oportunidad como país, ¿no? Mira, a pesar de las circunstancias políticas actuales, tenemos que ver siempre el vaso medio lleno más que vacío. El Perú es un país maravilloso. Tenemos todos los recursos habidos y por haber. Tenemos, en el caso puntual de lo que hablamos, tenemos la mejor gastronomía del mundo, no lo decimos nosotros. Y lo dice el mundo entero, tenemos que renacer. La pandemia nos dejó bien golpeados, pero creo que ha llegado el momento de renacer. ¿Renacer cómo? ¿Cuál es la idea? Mira, la oportunidad es que tenemos a Amora de presidenta de PROMPERÚ, que Amora, digamos, ha sido en mi equipo el brazo derecho para el desarrollo de el tema de la promoción gastronómica. O sea, digamos, ella
ha sido speaker sobre turismo gastronómico en la Organización Mundial de Turismo en los últimos años. O sea, tú le propondrías a ella que reviva la Feria Mistura. Sí. Yo creo que siempre... Tú, por ejemplo, quieres ferias más especializadas. Blanca, tú también. No, eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Es un poco es lo que contar sucede, lo que sucede en la actualidad. ahora, lo que ahora. sucede ahora, Pero no necesariamente sería... Lo que pasa es que- Nacional. Sí, Nacional. Son o sea, ferias para el público local, para Exactamente. disfrutar, o sea, es al final... Pero Mistura era parte de un tour internacional. Sí, claro, Sí, claro. Era O sea, tú turismo, te era venías, claro, Porque vengo a también- Perú, quiero participar también de era un otra Mistura. gran atractivo turístico. Era un atractivo turístico. Era un gran y otro gran atractivo turístico. atractivo para el sector rubro gastronómico eran los grandes congresos que se hacían. Exacto. Los congresos es otra cosa positiva que Mistura logró consolidar y que fue como que llamaba atención para toda Sudamérica ver que a Perú llegaban cocineros no solamente de España, hasta de Dinamarca, del mundo, porque llegaban al gran congreso, que también... Daban charlas, ¿ah? Las Daban charlas, charlas todo. ellos. En los últimos años también ya se volvió como monótono, ¿no? Entonces no había una actualización No, en ese claro. aspecto. Eso es lo que pasó. A ver. A los primeros años había los chefs muy importantes, daban charlas, cocinaban, o sea, un atractivo completo para la gastronomía. Pero después, al segundo año, el tercer año, como que ya dejaron una charla, unas exposiciones, porque había realmente unas charlas y además cocinaban ahí. Entonces eran atractivos hasta para los estudiantes. Claro, para los Muy, estudiantes era una exactamente. estupenda plataforma. Era Mira, Yo imagínate, estás estudiando, viene pues Fedrán Adrián, a darles una charla, pues Sí, ellos pues, se que mueren. eso Era no un tiene- atractivo. Sí. Pero eso fue cayendo. O sea, decayó esto, y fueron ya quitándose todas estas cosas tan importantes. Y dejaron solamente la gastronomía, o sea, la comida en sí. No sé por qué. Yo creo que todo en la vida, estas manifestaciones, tienen que seguir, como dice Francesco y Blanquita, tienen que seguir el proceso de las tendencias que se están dando, ¿no? Siempre hay una oportunidad para retomar y si no lo hace, si no se hace desde el sector público, el sector privado, Claro, lo podemos se hacer. o sea, tú estás en Ahora, que es hoteles y restaurantes, hay una oportunidad, habrá que ver la gente que era de Apega, lamentablemente, Ya no que es. Bernardo y Mariano. Mariano Valderrama. Mariano y Bernardo ya no están con nosotros, un homenaje para ellos que han sido unos grandes promotores de la gastronomía. Entonces, si el Estado no lo puede hacer, lo tiene que hacer el privado. Pero puede ser en conjunto, ¿por qué no? Bueno, ahora no, pues no, mejor me callo. Sí, es verdad. Nosotros no podemos, estamos en un momento muy difícil en el Perú, pero olvidémonos de eso. Empecemos a trabajar por la gastronomía. Mira, y además... En privado tenemos además- que empezar a trabajar, dar el primer paso, después veremos qué hacemos con... Yo creo que es el momento de que toda la industria gastronómica del Perú se una, que emprenda cruzadas no solo de promoción turística, lindo que se sumen, por ejemplo, a una cruzada de lucha contra la anemia, que acabamos de tener unos índices, hemos detectado que el Perú está con 37% de la población infantil. Y eso para el futuro Y es fatal. eso para el Es futuro del fatal. Perú es fatal, Fatal. para el futuro en todo De sentido. nutrición. Exacto, entonces hay muchas oportunidades desde la promoción gastronómica hasta ayudar a las poblaciones. O sea, digamos, si hay alguna industria representativa del Perú, una industria cultural, es la gastronomía. Entonces tenemos que ir pensando, ustedes como agremiados, como cocineros, pensar en cómo proyectamos eso hacia la sociedad. Y tenemos todo. Exacto. Nosotros para cocinar no necesitamos nada. Porque hablar de gastronomía, de éxito, de comida, y de repente sale la noticia que hay casi 40% de anemia, es un poco fuerte, Sí. ¿no? Sí, es como contradictorio. Vámonos a una... ¿Les parece si nos vamos a una pausa? Voy a leer la pregunta nuevamente. ¿Debería volver Mistura? Esa es una pregunta simple. Conteste. Participe en este programa. Vamos a hablar al regreso de cómo está la gastronomía peruana después de la pandemia. ¿Qué están haciendo nuestros cocineros, nuestros chefs, los que se dedican a este negocio para recuperarse de este golpe tan fuerte? Volvemos.
Estamos de regreso en Enfoques Cruzados, estamos hablando de mistura, de la gastronomía peruana, del futuro de la gastronomía peruana. Quería preguntarte, Francesco, ¿qué piensas tú de Gastón Acurio? Porque cuando nosotros hablamos de gastronomía no podemos dejar de hablar de él. Él llevó la gastronomía peruana a una dimensión importante en el mundo, tuvo un rol trascendental. ¿Qué piensas tú de él? Gastón es un líder, fue y lo sigue siendo, creo que lo seguirá siendo mucho tiempo más porque creo que coincidió en tiempo, en espacio y en todo lo que sucedió en esta evolución desde el boom de la gastronomía peruana y las consecuencias hasta ahora, ¿no? Yo lo que valoro y lo que siempre he admirado de Gastón es la generosidad, ¿no? El poder darle vitrina o darle exposición a la gastronomía peruana, y siempre tengo muy claro de que su mensaje ha sido siempre: no competimos sino compartimos, ¿no? ¿Tú eres de Generación con Causa? Yo soy de una generación, bueno, Generación con Causa fue también una especie de piloto o un proyecto para poder también mostrar al mundo, inicialmente también en el Perú, a la generación, incluso no la de Gastón, porque Gastón, luego viene una generación posterior y luego vendríamos nosotros, ¿no? Que se le denominó Generación con Causa, ¿no? Fue un proyecto muy bonito que rescatamos muchas cosas positivas. La principal creo que fue conocer a una gran masa de cocineros que estaban en auge o que se estaban en proceso de desarrollo, ya sea teniendo un restaurante o un emprendimiento, y eso fue lo que también consolidó un poco esta generación con causa, ¿no? Que es muy distinto el rol que de repente tuvo la generación posterior a la nuestra, ¿no? Que fue justamente esto de nos llaman para Madrid Fusión, vamos y mostramos el Perú y mostramos las cosas como novedad, ¿no? Ya el reto era distinto, ¿no? Entonces considero que, bueno, para terminar sobre la pregunta de Gastón, es eso, ¿no? Es un visionario de la gastronomía peruana. Creo que se ha dicho y se ha hablado muchísimo de él, de lo que gracias a él se ha conseguido como gastronomía, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, le puso un nivel muy importante a la gastronomía a nivel internacional. Porque antes de eso, tú ibas a cualquier restaurante peruano, no podías comer. Pero él sí le puso un nivel, que la gastronomía peruana pues un nivel de 5 estrellas, 5 tenedores. Muy bueno. Entonces yo valoro mucho esto también, sí, porque nadie se atrevía a hacer eso. Y claro, yo creo que digamos, suscribo todo lo que dicen, su liderazgo indiscutible, su visión y la capacidad de conceptualizar esa visión, ¿no? De darle forma a las cosas. Exacto. ¿Y sabes qué? En el buen sentido de la palabra, no por lo que hoy día esté tan deteriorada la palabra política, pero él fue capaz de conceptualizar una política pública alrededor de la gastronomía, o sea, en el buen sentido de la palabra. Y nos empujó al sector público a comprarnos el pleito. Los comprometió. Exacto. Y eso es importante. Gastón ha decidido voluntariamente retirarse de la vida pública. Y a mí me lo dijo en una conversación que tuvimos. Yo ya, Jessica, estoy retirado. ¿Quién es la nueva cara visible de la gastronomía peruana? ¿Quién va a llevar esa bandera? Creo que hay muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente, es verdad, jóvenes en especial. Exacto. Yo creo que es como todo, ¿no? Si digamos, comparando gastronomías o comparando países, ¿no? España también tuvo un boom y una revolución gastronómica, ¿no? Y existen una generación que son menos personas, o sea, en cuantificado, en números, son menos, y las que siguen empiezan a ser mayores, porque justamente hay toda esta globalización, digamos, de la industria, ¿no? Entonces, si Gastón, como gran visionario, gran líder, que sigue siéndolo hasta ahora, por más que esté retirado y por más que tenga esa... y que es completamente respetable, y también hay que asumirlo como parte de... Y lo que decía Mara de que llegó a conceptualizar, creo que es el gran reto del día de hoy, ¿no? De hoy en día en la sociedad y de como gastronomía y como rubro poder... con todo esto de idea del cómo lo hacemos, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos, y si bien somos muchas cabezas, coincido también con Blanca, de que
se tienen que existir conversatorios, se tienen que existir mesas de diálogo para tratar temas como lo de la anemia, la desnutrición, ollas comunes, y también temas que tengan que ver con la promoción y el desarrollo, ¿no? Como varios frentes que se pueden atacar. ¿Pero hacia ¿no? dónde? Hay Ajá. tema que no lo tocan casi nunca, las regiones. Nosotros debemos cuidar mucho las regiones. El norte tiene lo suyo. Y lo la muestra con selva orgullo. tiene Que lo habemos suyo. dos suyaneros. No uno, sino Yo dos. arequipeña, ¿eh? Ya, y el sur tiene también lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, ¿cómo empezó la gastronomía con mujeres en la cocina? ¿De acuerdo? Ya, pero ahora como que se les ha dejado a un lado. Sí, porque no se habla mucho de la gastronomía. Debemos luchar porque No, la me regional... cuesta, sí. la ¿Quién se ha regional- dejado de lado a las mujeres? No, las Pero mujeres ¿sabes qué? no, Es bien igual, las curioso, mujeres ya, son- a ver, es bien curioso lo que dices, Blanquita, porque está Amora en Prom Perú y está la señora Isabel Álvarez en el viceministerio. Entonces, Diga, ¿qué pasa? te digo, ¿no? Pero, y ella es a ver, la a ver, gran a ver, promotora. vamos por partes, ella escuchadas. es la gran promotora de los estudios sobre las mujeres, la cocina ancestral, las picanterías. Entonces, esta ausencia del Estado en la promoción no la entiendo. Porque hay dos personas que Porque saben yo mucho. creo que la gente a veces, Isabel, tiene un restaurante, Es la viceministra de Turismo, ¿no? a eso voy, tiene un restaurante muy prestigioso de muchos años, pero se ha metido en la política y de verdad es una buena persona, pero yo veo que debe enfocarse un poquito más a apoyar a la gastronomía. Un poquito más a eso, que está, Más bien yo está creo que trabajando también a la ver, coyuntura que sí, está pasando. Lo que Yo pienso pasa eso. más bien es que lamentablemente el turismo no solo es la gastronomía, es un gran atractivo. Es Pero, mucho también no, el resto, exacto, lo tengo ¿no? claro. Entonces, Pero, y eso Pero hay yo que creo que pensar en la eso, ¿no? viceministra Creo que es un la- apoyo la- para el ministro. Creo que la idea hacia donde ibas, que es muy importante también, que en algún momento lo estaba pensando, es que probablemente el futuro o por donde venga los nuevos retos está en... Porque hablamos siempre de Lima, Mistura se desarrolló en Lima y existieron ferias en Perú las mucho ferias de gustos. Perú mucho gusto eran preciosas. Existían en provincias, En las regiones. pero creo que el reto está, o el futuro es mostrar hoy en día los recetarios regionales. Regionales, la comida regional que Que está tal vez sea- ganando. O sea, es más mira, importante. sea nuestra mira segunda- tú lo que es el restaurante nuestra segunda ola. Claro, mira lo que es el restaurante Fiesta. Es comida chiclayana. Y de Yo primer todavía- nivel. Ya, exacto. Yo todavía echo de menos que haya un gran restaurante como Fiesta, pero de comida piurana. Te dejo el reto. Se viene, no, ya... Te dejo el reto sobre la mesa. ¿Sibaris Paisano, de vamos qué a es? promocionar. ¿Sibaris de qué es? A ver, No, habla de tu Sibaris restaurante. Sibaris nació con una propuesta muy joven. Yo era muy joven cuando lo abrí, 23 años abrí el restaurante. Ah. Y lógicamente con toda esta ganas de poner en mi propuesta era mucho más de autor, siempre con el ADN peruano y ADN norteño y ADN Suyanero. llanero. Y muchas veces en estos 9 años que tenemos han habido como destellos o muchas influencias norteñas que más bien he ido de repente variando porque dije, ok, no, en algún momento, que puede ser pronto, le voy a dar el lugar y el valor que se merece a mis raíces y a mis orígenes. A que ver, son- ¿en qué plato se traduce eso? Bueno, el gran recetario de la cocina piurana, o suyanera y norteña piurana, tamalitos verdes, seco chabelo, majada de yuca, tamalado con sudado, Qué rico. el pasadito por agua Pasado caliente. por agua caliente. Eso está bueno. Son cosas que de repente en Lima El incluso no toñito- se el llega- toñito limado, ligado. Por eso te digo, la la sopa de regional novios. es más, lo máximo. Delicioso. Entonces, hay un montón de recetas y si probablemente Y el ceviche, mañana no ¿no? estoy yo y está alguien de la Amazonía, de Loreto, de Iquitos, te Como va a lo que hablar tenía de su, Pedro. de su gran Pedrito. abanico de recetario, No tiene o en ninguna, Arequipa. ¿no? No, en No, Arequipa, sí, qué pena. yo acabo de estar en Arequipa hace poco también, ahí por trabajo, y sinceramente me sentía un turista más, ¿no? He conocido platos que nunca, el hiro de zapallo, por ejemplo, que es parecido, que no es un locro. Le dices a un arequipeño, no es un locro, no, te matan. No, es hiro de zapallo, ¿no? Porque Hiro, iba ¿no? Murmunda, claro. Entonces, son recetas muy regionales y que probablemente el mundo No lo conozco. todavía no lo conoce. Y ahí Revuelto está el de reto. habas. Ahí está el reto, ¿no? De repente... Sale una idea muy interesante, ¿ah? La comida Claro. regional, llevar A un a buen Cada otro región tiene nivel lo la suyo. comida regional. Cada región tiene lo suyo. ¿Y Así es. creo, Ahora, cuántas regiones somos? No me equivoco.
24. 25 Por ahí, regiones sin- y sin la contar provincia el Callao, ¿no? 24. constitucional del Callao. Pero mira, hay un tema bonito que hemos dejado de lado, pero que lo quiero rescatar respecto a Gastón y a toda la generación de José, de Jem, de Héctor Solís, ¿no? Cómo fueron capaces de enamorar a las generaciones siguientes para que se volvieran chefs. Sí. Los chicos se ilusionaron viéndolos con ser Viéndolos chefs. triunfar. Sí, porque eran los Viéndolos rockstar, triunfar. pues, era así, Eran ¿no? rockstar. Como digo, no había futbolistas, Así es. pero estaban los Pero chefs. hay que cuidar, yo siempre digo hay que cuidar la gastronomía regional, no malograrla ni agarrar de fusión. No, no, eso yo no es estoy muy- en contra eso de se respeta. ustedes, No. pero hay que respetar Tú eres más la purista, ¿no? ¿Perdón? Tú eres más purista en la comida. Sí. Por ejemplo, en el rocoto. ¿Qué no harías tú? ¿A qué no le harías fusión? A nadie, a ningún plato. A ver, háblame de tus platos. Mi plato, Puros. A un ver, rocoto relleno que es lo más Jamás harías conocido. una fusión. Pero ¿cómo? Una ¿Cómo? modificación. Mira, no, yo Un pondría, pimiento. por ejemplo, con un aguadito, un arroz atamalado de camarones Ya. y en el centro un rocoto. Los dos son arequipeños, ¿no? Un arroz, como decir, un arroz con camarones y rocoto encima. Es uno de ellos. Pero yo prefiero tener ser idéntica, auténtica en la gastronomía, en mi cocina autóctona. No la quiero cambiar. Pero sí se puede hacer fusiones, sí, pero con los mismos ingredientes, con los mismos platos, o sea, Lo ver que la pasa- forma de darle a otro nivel, sí. Sí, mira, lo que pasa es que la comida regional todavía conserva mucho el sabor de casa, ¿no? Yo Exacto. vengo de una familia de cocineras extraordinarias, mi mamá que está en el cielo ya, pero era reconocidísima, mi abuela igual, en Sullana eran muy conocidas. Sí. Entonces, la comida regional te trae todavía... Ignorancia. ¿no? La añoranza de tu casa. Pero sí creo que, yo no soy tan purista, creo que tenemos que mejorarle algunas cosas, Técnica. presentación, incorporar técnicas. Perdón, ¿no? ya hemos mejorado muchísimo. Ya no vas a una picantería, en Arequipa mismo, ya no vas a una picantería a ver pues un americano que antes lo ponías pues todo junto, se mezclaban los sabores, ahora no, ahora han separado, o sea, han mejorado muchísimo y se puede seguir mejorando, definitivamente, pero sí, no que lo auténtico lo comes como dice el hilo de zapallo, qué rico, pero con el zapallo de Arequipa, porque no sale igual con el zapallo de acá de Lima, es medio dulzón el de Arequipa. Como el arroz con pato que le tienes que poner el loche chiclayano, ¿no? Acá estamos, O sea, acá estamos al norte en y Piura sur. no le ponen loche. no, en Piura es verde, En Piura es más, sí. es Es verde verde. con culantro. Exacto. Va cambiando, ¿no? Porque Donde también- vaya la gastronomía peruana es deliciosa. Y varía, por Y más cerquita cuidarla. que estén, ¿no? Chiclayo, Piura son... El Mira. seco de cabrito es distinto, ¿no? Sí, mira, Sí, yo te voy a todos poner los un platos. ejemplo para que veas tú cómo es diferente la gastronomía, ¿no? El ceviche, ¿ya? El ceviche en Piura lo sirven con yuca, Con yuca, zarandaja. y zarandaja, ¿no? Y hasta lechuga, a veces le ponen Sí, abajo, sí, ¿ya? sí. El ceviche en Chiclayo con las tortitas de choclo que ahora se han vuelto Famosas. famosísimas. El ceviche en Lima te lo ponen con camote Y cancha. y cancha. Entonces, mira, el mismo plato tiene la interpretación regional, Pero, ¿no? pero escúchame, corazón. Hay un tema acá increíble que lo he venido viviendo cuando estaba investigando para el libro del camarón que tuve, que saqué, desde Tumbes. Todo, por ejemplo, el ceviche, el culantro es diferente al culantro que llega acá. El limón es totalmente diferente y pues tú pruebas el mismo plato, pero con un sabor diferente. Pero A mí eso yo me iba a exacto. Piura a comer, nada más. Pero Bueno, por eso tenemos que es corte, que tenemos que corte. la Y estamos cocina hablando acá de- regional te enriquece y le da pues, un verdadero sabor a Perú, que es un reto que tú te has dado cuenta Vamos a la inmediatamente, pausa porque Francesca. luego tenemos que hablar de cómo se están ustedes recuperando de la pandemia. Fueron 2 años y medio tremendos. ¿Cuántos para restaurantes ustedes. han caído? Nos van a contar, pero 239 personas sí quisieran que vuelva Mistura y 49 que no. O sea, la gente quiere que vuelva Claro, Mistura. por supuesto. Pero vamos a un corte y luego hablamos de la crisis, de cómo los cocineros peruanos están saliendo adelante después de esta pandemia. Corte.
Blanca, ¿cómo te estás recuperando de la pandemia? Mira. Porque yo estoy viendo colas en la Te voy a puerta de decir los una cosa, restaurantes. de ¿Ah? 220.000 aproximadamente restaurantes que había, hay como 95.000 ahora. Estamos hablando de formales, nada más. Porque muchos se han cambiado por otros rubros. Sí, es verdad que hay colas, pero el consumo es menos. ¿Cómo así? Antes, como te hablo en mi caso, A como ver. hemos conversado con muchos, por decirte, un ceviche ya me han contado, un ceviche, tráeme un platito o me das para dos. Ya no, antes era diferente, ya no es así. Ahora se comparten la entrada, se comparten los piqueos, o no sé si me dejo mentir. Es por eso que se luchó mucho para que bajen el IGB. Como ahora Perú, no tienes idea cómo empezamos a trabajar para que bajen el IGB. Como Colombia. ¿Cómo está Colombia? Súper bien, porque el presidente dijo, se quitan Sí. los impuestos, el IGB, los impuestos, no para todos. El presidente Duque, Ya. Iván Duque. en No su me acuerdo momento, quién era. ¿no? El Bueno, anterior. Sí, el anterior. y mira tú cómo está Colombia ahora. Ojalá siga así. Increíble. ¿Ah? Ojalá siga así. Sigue, sigue, Ojalá. sigue. Y ojalá continúe, ¿verdad? Con este. Bueno, Mire, que Colombia ha tomado la iniciativa de traer Madrid ¿Y desde el gobierno qué se está Bogotá. haciendo, Mara? Está tomando las Mara, desde el PRO Perú, ¿qué se está haciendo? Ese ministro. sin signo de interrogación, no sé. ay, yo no me preguntes a mí porque yo sí sé, pero no puedo volar, si no me ¿Cómo matan. que no puedes O sea, no sé, yo creo, a ver, vamos a ver. No veo, y esto, no veo ninguna política de promoción de turismo ni de desarrollo turístico en ningún área, en ningún tipo de turismo, ¿no? Van a sacar una campaña que se llama Que el Perú sea tu primera aventura. Aventura, ¿es una palabra buena? No. ¿Ah? Para promocionar turismo. Pero no, O sea, pregunta. Que el Perú sea tu primera Mara, aventura. una ¿cómo has pregunta. comido? Eso de Ecoaventura, digo, Mara, algo así. bueno, ¿Qué ¿crees tal? tú? ¿La aventura de qué? No sé. Mira, ¿no crees tú que para hablar todo esto el ministro debería convocar a los actores, a los principales No sé actores? si sabe de turismo el ministro. Pero si no sabe, pues debe tener un buen asesor. Pero Amora lo sabe. Bueno, no se dice que sus asesores... Me han dicho, y yo he leído, que una de las asesoras es la señora Gisela Ortiz, que fue ministra de Cultura, y la señora Nayib Durán. No lo sé, no sé si será verdad. No sé si saben de turismo o de comercio exterior. Y también Pero cuando De empezó otras él, cosas creo que saben un poquito A ver, más. yo les voy a no explicar. saben nada. Mira, el turismo es súper importante y en esto la gastronomía tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque no tiene los números en el PBI como la minería, como la pesca. No importa, pero un turista más es chamba para el taxista. Totalmente, Es para chamba todos. para el mozo, para el chef, para el artesano, para la señora que vende el choclo con queso en la estación del tren. Entonces, el impacto microeconómico del turismo se siente inmediatamente. Así es, hasta Pero de bien. y los congresos también. Algo vas a hacer. Vas a hacer una actividad. Un congreso. ¿Dónde, cuándo? A ver, cuéntanos. El del 17 al 19 de diciembre es un congreso internacional de Ahora Perú, el cuarto. 3 se han hecho en Lima y ahora lo estamos haciendo en provincias, descentralizando todo. Van a haber expositores muy importantes, como te digo, de Colombia. Vamos a preguntar qué es lo que han hecho. Ahora, ellos nos venían a preguntar, ¿cómo hacen ustedes? No me digas que ahora vas a preguntar qué hacen, ¿ah? Me acaba de doler el corazón. Se volteó la tortilla. Porque de Colombia venían a preguntar. Es más, a mí en algún momento nos ha invitado, a Mariano Valderrama y a mí, la esposa del presidente Uribe, Ah. para que les explicáramos, les contáramos este fenómeno que se vivía de la promoción gastronómica. Yo he ido a Buenos Aires y una de los chefs más importantes, una señora, nos sentó y nos dijo, por favor, explíquenme cómo han hecho. Que Entonces, tenemos la mejor gastronomía de Perú. Escúchame, Pero nos es que vamos a eso- recuperar. No, escúchame, No, pero que vamos a nosotros recuperar, vayamos a totalmente, preguntar totalmente. ahora cómo lo han hecho a Pero los que que han saquemos al que aprendido sabe. de nosotros. No me digas eso, me acaba ¿Nos vamos de a doler el recuperar o corazón. No, Sí, pero hermana, hay mucho te hablamos de la optimismo en ese pandemia. aspecto. Hay Ahora, optimismo mira y- con el lagarto, ¿cómo se llama? El lagarto que le dice al presidente, Vizcarra. Vizcarra, ¿cómo es posible que hable mal de la gastronomía? Nosotros estábamos en el primer puesto. De pronto pasó
Colombia nos ganó un año. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tiene de gastronomía Colombia, por Dios? No, bueno, sí, cada país tiene lo suyo, No, no hay pero que es más desmerecer. pequeño, no tienes nada que Pero- ver con la peruana, por culpa de este presidente. De ese lagarto, Pero no hablemos de política, no hablemos de Bueno, la política. política no le ha hecho bien a la gastronomía en los últimos le ha hecho años. bien al turismo, Pero ¿cuál es su ¿no? visión para los próximos meses? No, optimismo y creo que suma de esfuerzos privado, gobierno, también tratar de encontrarnos y coincidir en puntos que puedan impulsar nuevamente la gastronomía. Creo que hoy en día hay más actores que pueden sumarse. La gastronomía se ha vuelto multidisciplinaria, como lo explicaba bien Mara, y al final creo que simplemente tenemos que juntarnos Así es. y encontrar coincidencias y trabajar en ellas para lograr Hemos salido de peores coincidir. situaciones. Sí. ¿Tú crees? Totalmente. Sí, hemos salido de peores pero cosas. el Pero tema mira, de vamos a ver, la hemos salido. política de la Claro, pandemia cuando- ¿cómo te puedo explicar? Han cerrado más de 100.000 restaurantes. A nivel nacional. A nivel nacional, totalmente. No, se han recuperado muchos y nos vamos a seguir recuperando. Así es. Lo que sí digo es que no vayan a pensar, no, ya la gastronomía ya no da más. No, vamos a continuar. Un último mensaje, Mara, porque tenemos que cerrar. Para Vale, darle tenemos pase a que hablar del Yo Congreso. nuevamente les voy a decir, vivimos, hemos nacido y hemos crecido en el mejor país del mundo. Tenemos todo para ser una gran potencia. Salgamos adelante. Los peruanos somos más grandes que nuestros problemas. Vamos a sacar a quien se tenga que ir y vamos a renacer. Espero que... Y lo vamos a hacer. Bueno, yo tengo que decirles que realmente del 17 al 19 de diciembre hay un gran congreso internacional de Ahora Perú, con 4 ponentes importantísimos de 4 países y también nacionales. Así que lo esperamos del 17 al 19 de diciembre, al Congreso Internacional de Ahora Perú, en la sede de Ahora Arequipa. Muy bien, gracias a los tres. Gracias. 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 Melissa, vamos con Hora 11. Buenas noches.